Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro del profeta Isaías. Hay quienes consideran el libro del profeta Isaías como uno de los más importantes de la Biblia, no solo por la riqueza de su lenguaje, sino porque es una de las revelaciones más claras y amplias de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Algunos hasta lo llaman el Evangelio según Isaías, y esto es más impactante. Cuando descubrimos que este libro se escribió en el año 720 a.C., es como si un tlaxcalteca hubiera escrito de ti antes de la conquista, revelando dónde ibas a nacer, en qué lugar ibas a vivir, lo que ibas a hacer y cómo morirías. Este libro nos da una descripción tan clara de Jesucristo que es considerado una de las pruebas más contundentes de la inspiración divina de la Biblia. Cualquier persona, simplemente con estudiar al profeta Isaías, debería llegar a la conclusión de que Dios escribió la Biblia. Así que prepárense a conocer la majestuosidad incomparable de este libro, con la revelación más precisa de la sabiduría, la santidad y el poder de Dios. Aquí, en su programa, Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que el ministerio de Isaías se llevó a cabo cuando Israel estaba dividido en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur? Que Isaías estaba en el reino del sur y le tocó vivir durante el gobierno de 4 reyes de Judá, que fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Que le tocó ministrar en la época en la que el reino del norte fue conquistado por Asiria y el reino del sur por Nabucodonosor, y que pudo ver el juicio de Dios por la rebelión de la nación de Israel en ambos reinos. Sin temor a exagerar, podemos decir que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura. Del capítulo 1 al 39, vemos la problemática humana reflejada en la nación de Israel, que representa al Antiguo Testamento, y que a partir del capítulo 40 en adelante está representado el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: Una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios. Y este es exactamente el versículo con el que Juan el Bautista comienza su ministerio. En el último capítulo del libro de Isaías vemos una descripción de los cielos nuevos y la tierra nueva, así como termina el libro del Apocalipsis. El apóstol Pedro dijo que muchos de los profetas escribían sabiendo que era Dios el que los estaba usando y que ellos mismos no entendían bien a bien lo que estaban escribiendo. Imaginen a Isaías escribiendo de una persona que iba a vivir 720 años después. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Este es un principio muy importante para comprender los libros proféticos, porque más de un 80% de la Biblia es profecía. La profecía es una parte fundamental del estudio bíblico y debemos conocer todas las herramientas que nos ayuden a su entendimiento. Los profetas no escribieron lo que quisieron, sino que ellos sabían que estaban siendo inspirados por Dios y ellos mismos estudiaban sus propios escritos, tratando de descubrir los tiempos y las personas a las que hacía referencia su profecía. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12 dice: Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron,
o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban, ¿quién sería y cuándo se realizaría esto? Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado por los evangelizadores de ustedes, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. ¿Sabías que el profeta Isaías es contemporáneo de otros profetas que vamos a estudiar más adelante, como Amós, Oseas y Miqueas? Y que estos profetas, incluyendo a Isaías, iban a llevar el mismo mensaje de Dios que decía, reaccionen, reaccionen. ¿Y saben cuál es el mensaje de Dios hoy en día? ¿El mismo? ¿Reacciona? ¿Hay un Dios esperándote en la eternidad al que le vas a dar cuentas? En este libro el profeta Isaías le dice a Dios, ¿de qué sirve que hable si nadie me va a hacer caso? Y Dios le contesta, de todos modos tú tienes que hablar. Imagínense la escena, alguien gritando en el desierto sin que nadie lo escuche. Los profetas entendían que Dios quería proponerle al hombre la solución a su vida, planteándole una nueva situación. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Y el apóstol Pedro nos revela que lo que Isaías estaba buscando era que Dios le mostrara su salvación. La salvación es un concepto que le debe quedar bien claro a todas las personas. Por eso decimos que Isaías es el libro que resume la Biblia. La Biblia trata de muchos temas, pero el tema con mayúsculas, olvídense de todos los temas que hemos estudiado. El tema principal es el de la salvación. Si no entendemos bien lo que Dios enseña de la salvación, estamos en el peligro más grave que el ser humano se puede encontrar. Si tú desconoces otros temas bíblicos, créanos que tendrás problemas temporales, pero si no entiendes lo que es la salvación del Señor, tú no entiendes lo más importante. Estás en el peligro de abrir los ojos en una eternidad en el infierno. De hecho, el nombre de Isaías significa la salvación del Señor, o cómo es que el hombre se puede salvar. El libro de Isaías comienza manifestando la condición de Israel, una nación rebelde, necia, que ignoraba a Dios, y como lo hemos visto en los estudios anteriores, ya tenemos suficiente información para saber que en Israel estamos reflejados todos nosotros. En Israel está plasmada tu naturaleza humana que, cuando buscas a Dios en los problemas, Él te muestra su fidelidad y te saca del atolladero. Pero después te das la media vuelta y le dices, gracias Dios. Nos vemos en el siguiente problema y tomas nuevamente tu vida en tus manos. Isaías ve esa ingratitud plasmada en nosotros y en el capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. El ser humano vive beneficiado de una tierra que le da alimento y riquezas que lo sustentan, lo cuidan y lo mantienen. Pero jamás se preguntan, y es una ingratitud natural que tenemos, a quien le agradecemos todo lo que disfrutamos. El ser humano no conoce a su amo y por lo mismo piensa que no tiene la más mínima obligación y responsabilidad de vivir agradecido con Dios. ¿Sabías que antes de conocer la Biblia, cada persona se crea un Dios a su imagen y semejanza? ¿Que nos imaginamos a un Dios consentidor? ¿A un Dios que si somos mentirosos nos disculpa? ¿Que si somos corruptos está de acuerdo? ¿O que si somos inmorales no le importa?
¿Sabías que lo primero que tienes que entender para salvarte es conocer quién es Dios y quién eres tú? Que todos tenemos una condenación natural, que nacemos siendo pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Que si no entiendes las malas noticias, ¿no podrás entender las buenas noticias? Y en el capítulo 40 se pone peor. Dios le dice a Isaías: ponte a gritarle a la gente, aunque no te hagan caso. En los versículos 6 al 8, una voz dice: grita. Y yo respondo: ¿qué he de gritar? La voz dice: toda carne es hierba, y toda su delicadeza como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando sobre ella pasa el soplo de Yahvé. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todos nosotros estamos aquí de paso. La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos, y hay una condenación esperándonos si no buscamos la salvación de Dios. El profeta entiende esta condenación, y que aunque dejáramos de pecar, ya no podemos borrar nuestras faltas pasadas. No hay alternativa más que enfrentar una justicia perfecta delante de Dios. Y poco a poco Isaías empieza a describir cómo va vislumbrando el plan de salvación de Dios, el profundo amor que nos tiene, la respuesta a través del Mesías y el sacrificio que vendría a ser como nuestro sustituto, delante de la justicia de Dios, a la que le debemos todas nuestras mentiras, codicias, orgullo e indiferencia. Ahora vamos a leer esta figura del Mesías que se comienza a revelar en el capítulo 53, versículos del 3 al 7, que dice: despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. ¡Qué descripción tan clara de Jesucristo! ¡Qué descripción de su misión y de su propósito! ¿Sabías que Jesús es el representante legal de la raza humana? Que se presentó delante del justo juez y dijo: ¿cuánto debe la humanidad por su pecado? Y Dios le dijo: la paga del pecado es la muerte. Y Jesús le dijo: yo pago con mi vida su pecado, y que así fue a pagar por todos y por cada una de nuestras culpas a la cruz del Calvario. Dios tenía el propósito de romper la rebelión, la necedad y la indiferencia del ser humano, pero no a través de una guerra. Su método no es aniquilar, su método es amar de una manera unilateral. Y a lo largo del libro, Dios le va mostrando al profeta ese ministerio de amor y de ir conquistando los corazones a través del Mesías. En el capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. La salvación no se obtiene a través de nuestros méritos, como nosotros pensamos. La salvación se obtiene obedeciendo el plan que Dios trazó para el hombre, y solo hay salvación a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios solo ha dejado un camino, y es un error pensar que
que cada uno de nosotros debemos seguir nuestro camino. Para salvarte, primero tienes que aceptar tu condición de pecador. Segundo, también tienes que creer que Dios te ama tanto que dio a su Hijo en sacrificio porque no quiere que pases la eternidad en el infierno. Tercero, tienes que creer que Jesús pagó en tu lugar el castigo que merecías. Cuarto, tienes que aceptar ese pago a través del arrepentimiento y acceder a la reconciliación que Dios te ofrece. Y quinto, tienes que entregarle tu vida entera, porque esa vida que tienes no es agradable a Dios y tú no la vas a poder cambiar. Continuamente el profeta Isaías, desde el principio del libro hasta el final, está mostrándole a la gente que Dios quiere hacer las paces, a pesar de que Él no nos ha hecho nada malo. Sabemos que Dios nos ama como a sus hijos, pero no debemos confundir el amor con sentimentalismo, pensando que Él se va a hacer de la vista gorda ante nuestra maldad. No, te ama tanto que te va a buscar a través de todos los medios para explicarte cuál es la solución, y la solución es volver a nacer. Invita a Cristo a tu corazón para que entre a cambiarte, a hacerte de ti una nueva criatura, para que aborrezcas el pecado que hoy amas, para hacer el milagro de hacer de ti una nueva creación. Al principio del libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18 dice: Ahora Yahvé les dice, vengan, para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. ¡Qué preciosa invitación! Y en el capítulo 55, versículo 1 dice: A ver ustedes, que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Sabías que lo que Jesús hizo por ti no lo puedes pagar con nada? Porque ¿quién podría alcanzar la perfección de Dios? Que por eso Él nos la regala y que lo único que tienes que hacer es aceptarla. Así que el mensaje de Dios en toda la Biblia, resumido en el libro de Isaías, es que Dios no quiere la condenación. Si hay gente que se muere condenada, no es porque Dios quiera, es porque ellos tomaron su decisión y voluntariamente deciden ignorar el plan de salvación. Deciden sentarse en su orgullo y pensar que Dios los va a perdonar por lo bueno que han hecho. ¡Error! En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía por su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Esta es una forma de resumir en un versículo el mensaje de la Biblia. Jesús pagó por ti tus pecados. No querías enfrentarlo solo. Él ya lo hizo. ¿Qué te pide Dios? Que lo aceptes. ¿Qué significa hacerlo? Que le entregues tu vida y Él te dará la vida eterna. No hay entregas a medias. Es todo o nada. Y esto, querido Radio Escuchas, es el mensaje de salvación de la Biblia resumido en el libro de Isaías que quisimos compartirle aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.